Hola amigos de ARC desde el Rincón, sean bienvenidos y gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Yo soy Andrés Rincón. En un episodio anterior les conté mi experiencia cambiando del Colegio Ecuatoriano Suizo en Quito al Colegio Reyes Católicos en Cali. También compartí algunas memorias que todavía permanecen muy vivas en mi mente. Justamente cuando acabábamos de celebrar 34 años de nuestra graduación. Definitivamente, ese último año de colegio fue muy especial. Fue un año de muchas experiencias, de grandes amistades y de momentos que todavía recuerdo con mucho cariño. Pero también fue un año en el que todos sabíamos que se acercaba una nueva etapa en nuestras vidas. Muy pronto dejaríamos de ser compañeros de colegio para empezar caminos completamente diferentes. Uno de los acontecimientos más importantes de ese último año era el examen del ICFES, la prueba de estado. El colegio nos ofrecía un curso de preparación los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. En mi caso, aunque al terminar el colegio viajaría a Estados Unidos, presentar un buen examen seguía siendo importante. Pero siendo sincero, lo mejor de los viernes no era solamente el pre-ICFES. Después de las clases nos reuníamos en mi casa, en la calle 13B 8340, en el barrio El Ingenio. Allí siempre estaban mis grandes amigos Carlos Andrés Hernández e Ismael Suárez. En ese último año también compartí mucho con otro compañero que se volvió muy cercano, Gerardo Ruales. Las tardes transcurrían con la brisa caleña entrando por el balcón del tercer piso. Escuchábamos música durante horas, conversábamos de cualquier tema y de vez en cuando nos servíamos un poco del whisky que mi papá siempre tenía guardado en un botellón en la casa. Hoy, cuando recuerdo esas reuniones, pienso que ninguno de nosotros era realmente consciente de que estábamos viviendo los últimos meses de una etapa maravillosa. Simplemente disfrutábamos de la amistad sin imaginar todo lo que vendría después. Finalmente, llegó el fin de semana del examen. Yo presenté el ICFES en el colegio Claret. Eran 2 días completos, sábado y domingo. Pero antes del examen, Carlos Andrés y yo decidimos hacer algo que seguramente muchos hicieron alguna vez antes de enfrentarse a un momento importante. Fuimos a Buga a encomendarnos al Señor de los Milagros. Hasta llevamos los lápices para el examen. Recuerdo ese viaje con mucho cariño. Era un trayecto muy agradable en bus hasta Buga. Visitamos la basílica, hicimos nuestra oración y luego almorzamos en Pollo Carioca antes de regresar a Cali. Y hablando de esa época, Cali era una ciudad muy especial. Era la Cali de Anis Pizza, Presto, La Perrada de Edgar, La 14, 7 a 11, Pizza por Metro en Capri, el Club San Fernando, el Club de Kendama, el Club de Tenis, la Avenida Sexta, Helados Dari, Gimnasio El Molino, Kazuka, Uno Club, Tropical, Oasis, Oh Qué Bueno, el Portón de Meléndez, el Autocine, Foto Japón, Cardona Hermanos, Tropicana, entre muchos otros lugares que marcaron a toda una generación. Estoy seguro de que más de uno que me está escuchando acaba de sonreír al recordar alguno de esos sitios. Muchos ya no existen, otros cambiaron completamente, pero siguen ocupando un lugar muy especial en nuestra memoria. Pasaron algunos días y llegó el momento de conocer los resultados del ICFES. Había nervios. Los resultados los entregaba personalmente el rector del colegio, don Carlos Blanco Villacé, quien hoy ya no nos acompaña. Recuerdo que cuando me entregó el mío, con la seriedad que siempre lo caracterizaba, me dijo que esperaba un poco más de mí. Y tenía razón. Mi resultado fue 269. Después llegó el turno de mi amigo Ismael. Él no quería abrir el sobre. Decía que estaba demasiado nervioso. Entonces le dije, yo lo abro. Tomé el sobre, miré el resultado y casi de inmediato le dije,
Pupilo, 3.54. Había obtenido el mejor puntaje del colegio. Todavía recuerdo la expresión de su cara. Son de esos momentos sencillos que por alguna razón permanecen grabados para siempre. Poco tiempo después, cada uno empezó a recorrer su propio camino. En mi caso, como ya les conté en otro episodio, viajé a Estados Unidos por algún tiempo. Fue una experiencia muy importante para mí, pero llegó el momento de regresar a Colombia y enfrentar un nuevo reto. El colegio había quedado atrás. Ahora comenzaba una etapa completamente diferente, la universidad. Después de mi experiencia en Estados Unidos, regresé a Colombia, como les conté. En esa época, la institución se llamaba Corporación Universitaria Autónoma de Occidente y funcionaba en el barrio Champañat. Mi intención era estudiar comunicación social y periodismo. Afortunadamente, el resultado que había obtenido en el ICFES me permitió presentar el proceso de admisión. Días después, debía ir hasta la universidad para conocer los resultados. Recuerdo perfectamente esa tarde. Por esos días, mi familia tenía un negocio en el barrio Capri llamado el Palacio de los Helados, helados al peso. Desde allí debía desplazarme hasta la universidad. Lo más fácil habría sido tomar un bus, pero no. Algo me decía que no había sido admitido. Necesitaba hacer tiempo, necesitaba caminar. Así que salí del negocio y emprendí el recorrido a pie. Caminé por la autopista sur, seguí por la carrera 66, luego la calle Novena. Pasé por un sector donde años después sería construido Palmetto Plaza. Continué por los Cámbulos, pasé cerca del Parque de los Cholados y finalmente llegué a la universidad. Hoy pienso que aquella caminata no fue solamente un recorrido por la ciudad, era el paso entre dos etapas de mi vida. La universidad de esa época tenía una estructura muy diferente a la actual. Era un edificio de 3 pisos, muy parecido a un colegio, con un patio central que servía como parqueadero para los profesores. Al ingresar, hacia la izquierda, al fondo del pasillo, había una cartelera donde publicaban los resultados. Llegué, busqué mi código, respiré profundo y allí estaba. Aprobado. Todavía recuerdo la tranquilidad que sentí en ese momento. Había comenzado una nueva etapa. Días antes de iniciar el semestre, fuimos citados a una jornada de inducción para los estudiantes nuevos. Nos reunieron en un salón del segundo piso. La actividad estuvo dirigida por Juan Manuel Pavía, un gran académico de la comunicación y una persona muy apreciada por quienes estudiamos allí. Finalmente llegó el primer día de clases. Como muchos estudiantes, salí temprano de mi casa para tomar el bus. Era el tradicional blanco y negro Ruta 6, que me dejaba sobre la autopista suroriental, a la altura de Colseguros. Desde allí, cruzaba el puente peatonal y caminaba un par de cuadras hasta llegar a la universidad. Ese primer día ocurrió algo muy sencillo, pero terminó siendo el comienzo de una gran amistad. Al entrar al edificio, vi a un estudiante que había estado en la inducción. Aceleré el paso y le dije: "No me acuerdo cómo te llamas, pero ya nos conocemos". Era Francisco José Ramírez. Desde ese día, comenzamos a trabajar juntos prácticamente en todas las materias. Solo recuerdo un semestre en el que terminamos en grupos diferentes. Siempre nos entendimos muy bien para estudiar y preparar los trabajos. Con el tiempo, ese compañerismo se convirtió en una gran amistad. Muchas veces, al terminar las clases, caminábamos por la calle Novena para comer un cholado. Otras veces, íbamos donde una señora muy conocida entre los estudiantes, a quien todos llamábamos cariñosamente Doña Arepa. Y cuando queríamos cambiar de menú, terminábamos comiendo papitas con guacamole donde John. Son detalles muy sencillos, pero hacen parte de esos recuerdos universitarios que uno nunca olvida.
Con el paso de los semestres, la casa de Francisco también se convirtió en una especie de segunda casa para mí. Siempre fui recibido con muchísimo cariño por sus padres, don Fernando y doña María Elena, quienes hoy ya no nos acompañan, y por su hermano, Luis Fernando. Allí almorzábamos, descansábamos un rato y luego nos sentábamos en el balcón del segundo piso a leer fotocopias, preparar exposiciones, organizar trabajos y estudiar para los exámenes. Pero no todo era estudio. La casa de Francisco también terminó siendo el punto de encuentro de muchos fines de semana. Había buena música en su equipo Sony que sonaba durante horas. Escuchábamos Los Prisioneros, Hombres G, La Unión, rock en inglés y muchas otras bandas que marcaron nuestra juventud. Y casi como una tradición, hacia el final de la noche aparecía Jaime Ríos con una guitarra para ponerle música al cierre de la reunión. Es curioso cómo con el paso de los años uno olvida muchas fechas, muchos trabajos y hasta algunas materias. Pero esas conversaciones con los amigos, esas caminatas después de clase y esos fines de semana siguen tan presentes como si hubieran ocurrido hace apenas unos días. Durante esos años tuve la fortuna de compartir con excelentes compañeros. Francisco, Alejandro, Mariluz, Grace, Liliana, Sandra, Antonella, Margarita, Isabel, Juan Carlos, Francia, Carlos Gómez, a quienes muchos recordarán por su famoso Arjona Boom. Mónica Pérez, Mónica Bonilla, Morris, Lucho, María Cristina, Heidi, Liz, Vicky, Daney, entre muchos otros. Con varios de ellos todavía tengo contacto y cada vez que nos encontramos pareciera que el tiempo no hubiera pasado. Durante toda la carrera hubo algo que escuchábamos semestre tras semestre. Siempre nos decían que muy pronto nos trasladaríamos a la nueva sede de la universidad en el sector del Valle del Lilí. La verdad era que mientras nosotros escuchábamos esos anuncios, la construcción ni siquiera había comenzado. Parecía un proyecto muy lejano. Sin embargo, el tiempo pasó y finalmente llegó el día. Nos correspondió vivir ese cambio. Pasamos de aquella universidad ubicada en Champañat, donde prácticamente todos nos conocíamos, a un campus mucho más amplio, moderno, rodeado de árboles, jardines y espacios abiertos. Era una universidad completamente diferente, sin duda un gran avance. Pero creo que muchos de nosotros seguíamos sintiendo un cariño muy especial por la sede original. Aquel edificio de 3 pisos tenía algo difícil de explicar. Era pequeño, sencillo, muy parecido a un colegio, y tal vez por eso mismo se respiraba un ambiente muy familiar. Allí era normal encontrarse con estudiantes de otros semestres, conversar con los profesores en los pasillos o quedarse hablando después de clase. Todos terminábamos conociéndonos de una u otra manera. Finalmente llegó el último semestre. Después de tantos trabajos, exposiciones, parciales, noches de estudio, fotocopias y largas conversaciones con los compañeros, llegó el momento de la graduación. El 28 de agosto de 1998 recibí mi título como comunicador social periodista. Fue un día muy especial para mí y para mi familia. Al mirar atrás, comprendía que aquella caminata desde el Palacio de los Helados hasta la universidad había valido la pena. Aquellos nervios frente a la cartelera ya hacían parte del pasado. Había terminado una etapa muy importante de mi vida, pero, como ocurre muchas veces, uno termina la universidad pensando que volverá a ver a sus compañeros con frecuencia, y la realidad es muy distinta. Cada uno comienza a construir su propio camino. Llegan el trabajo, la familia, nuevas responsabilidades y poco a poco el tiempo empieza a pasar. Hace un tiempo estaba conversando con una compañera de la universidad.
Recordábamos profesores, anécdotas y nos preguntábamos qué habría sido de algunos compañeros. En medio de la conversación le dije, casi sin pensarlo, voy a crear un grupo de WhatsApp. Y así lo hice, el 9 de mayo de 2025. Así nació el grupo. Al principio lo llamé Cuau 1994. Poco después, alguien me hizo una observación muy válida. No todos pertenecíamos a la promoción del 94, así que decidí cambiarle el nombre por uno que me pareció mucho más divertido. Cuau 1994 y otros vagos. Lo curioso fue que la compañera que más insistió en crear el grupo terminó retirándose pocos días después. Pero el grupo siguió creciendo. Comenzaron a aparecer compañeros de otras promociones y hoy tiene 44 miembros. Después llegaron fotografías, recuerdos, historias, saludos y algo especial. Cada vez que alguno se encuentra con un antiguo profesor o con otro compañero, comparte la fotografía en el grupo. Entonces, por unos minutos, pareciera que todos regresáramos nuevamente a aquellos años en Champañat. Creo que esa es una de las grandes riquezas de los recuerdos. El tiempo pasa, las personas cambian, la ciudad se transforma. Muchos de los lugares que mencioné hoy ya no existen, otros tienen nombres diferentes, pero las experiencias vividas permanecen. Y basta una fotografía, una canción, una conversación o incluso un grupo de WhatsApp para que todo vuelva por un instante. Hoy, más de 30 años después de haber terminado el colegio y casi 3 décadas después de graduarme de la universidad, miro esa etapa con un enorme agradecimiento. Agradecimiento por los amigos, por los profesores, por las experiencias y por todas esas personas que, de una u otra forma, hicieron parte de ese camino. Porque al final, la universidad no solamente nos entrega un título profesional, también nos deja amistades, aprendizajes y recuerdos que nos acompañarán toda la vida. Muchas gracias por acompañarme una vez más en ARC desde el Rincón. Yo soy Andrés Rincón y recuerden que por ahora este podcast es mi radio. Les envío un fuerte abrazo y recuerden que siempre habrá un rincón para una buena conversación, una taza de café y un bonito recuerdo. Hasta un próximo episodio. So be it.